en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Por unos minutos vamos a estar viendo lo que nos dice la palabra acerca de la paternidad y de la herencia. Hoy vamos a estar viendo acerca de la paternidad y la herencia. Bueno es saber que nosotros en este nuevo pacto pasamos a ser hijos de Dios. ¿Cuántos están contentos por eso? Dice la palabra que aquí en el verso 16, donde hemos leído, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Más allá de nuestro Padre en lo natural, nuestro Padre biológico, tenemos un Padre celestial que es nuestro Dios. No sé si en este día usted hizo una oración y le dijo, feliz día, papá. Gloria a Dios. Yo algunos años no lo hacía y bueno, pero hoy lo hice. Hoy le dije, feliz día, papá. ¿Por qué? Porque Él es nuestro papá y tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Cuando el Señor estaba enseñando allí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, dando el ejemplo de las uvas, de la planta y de las uvas, Él le dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Estaba enseñando algo tan profundo en ese pasaje de la palabra, porque sabemos que la planta de la uva y las uvas tienen el mismo género, el mismo género. Cuando uno estudia la planta y estudia la uva, es el mismo género. Y cuando el Señor le estaba diciendo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, en otras palabras le estaba diciendo, ustedes tienen mi misma naturaleza, porque yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Por eso, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, vino con una enseñanza diferente a lo que se conocía hasta ese tiempo. El apóstol Juan dice que todo lo que hemos recibido a Jesús, hemos sido engendrados como hijos de Dios. Y el Señor comienza a enseñar allí en el libro de Mateo, el capítulo 6 o Evangelio de Mateo, el capítulo 6 y el verso 9, una manera distinta, porque si uno pone cuidado en el Antiguo Testamento, las personas oraban a Jehová. Oh Jehová, te pido, oh Jehová, que significa Señor, que significa Dios Todopoderoso. Pero en el nuevo pacto, cuando el Señor Jesús comienza a enseñar acerca de la oración, Él nos lleva a algo más íntimo, más unido, porque dice aquí la palabra, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor, a través de sus enseñanzas, el Señor Jesucristo, a través de sus enseñanzas, nos lleva a relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Y es bueno que nosotros podamos tener esa convicción, esa seguridad de que somos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios porque por su gracia Él ha hecho morar su presencia eterna en cada uno de nosotros. Cuando usted recibió a Cristo, cuando quien le habla he recibido a Cristo, su presencia eterna ha venido a morar
en nuestra vida. El apóstol el apóstol Pedro habla de las preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha dado para que por ella llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Esas preciosas y grandísimas promesas era que un día vendría el Hijo de Dios, tomaría un cuerpo humano, daría la vida por nosotros, y luego de la resurrección, todo aquel que creía en Él o que creyera en Él, sería llamado Hijo de Dios, hija de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la palabra que hemos leído acá dice, y si hijo, en Romanos, volvemos a Romanos capítulo 8, y si hijos también heredero. Si hijo también heredero. Y una de las cosas que nosotros podemos ver por la palabra, que además de tener a Dios el Padre como nuestro Padre, también el Señor nos ha dado una paternidad espiritual o una paternidad en la fe. Nuestro Padre Dios es nuestro Padre celestial. Ahora, el Señor también nos ha dado una paternidad en la fe, una paternidad en lo espiritual. Y eso, hermano, es importante que nosotros podamos entenderlo, que se nos revele, porque cuando entendemos esto, hermano, sabemos que estamos unidos para siempre, en lo ministerial. Mire, las asociaciones se pueden disolver, las juntas se pueden disolver, pero la unión que hay entre un padre y un hijo no se puede, porque ya está en la genética. Entender la paternidad espiritual, hermano, lleva a que las iglesias no se dividan. Cuando uno entiende la paternidad, eso te une para siempre. Una de las causas de tantas divisiones que se vio en las iglesias fue la falta de entendimiento de la paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que, bueno, venía y participaba en una congregación, pero nunca tuvo el entendimiento que el ministro que Dios ha plantado, además de ser un siervo de Dios, también es un padre espiritual. Y la palabra padre está un poco, digamos, no tan bien recibida en algunos ámbitos de la iglesia evangélica, porque eso se conoce más en lo que es la religión católica. Dice, no, la religión católica tiene padre, nosotros tenemos pastores. Entonces cuando hablan de paternidad, uno dice, no, eso pertenece a la religión. Pero el Señor, desde tiempos antiguos, enseñó acerca de la paternidad. Es más, el Señor le llama a Abraham y le dice, tú serás padre de multitudes. Tú serás padre de mucha gente. El Señor muestra que Eliseo reconoció a Elías como padre. Y también nosotros podemos ver en la palabra de Dios que Pablo, el apóstol, habla acerca de Timoteo como su hijo.
Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. O sea, el apóstol Pablo entendía lo que era paternidad espiritual y también podía, digamos, darse cuenta quién era un hijo verdadero. Hay hijos verdaderos. Quiere decir que hay otros que... Cuando uno entiende la paternidad, hermano, es una unidad de por vida. Es una unidad que uno no puede quebrarla. Si un ejemplo acá, dando un ejemplo lo natural, Gladys nunca va a poder decir, el hermano Aurelio no es mi papá. ¿No es cierto? Nunca, no se puede. Bueno, en lo espiritual tiene esa firmeza. Esa firmeza. Timoteo nunca podía decir que su padre era otro, era Pablo. Entonces, una paternidad espiritual te une de por vida. Una paternidad espiritual te ministra según la genética ministerial que está en su vida. Por eso, Timoteo, en la parte, digamos, natural, él no tuvo un buen ejemplo de padre. En el libro de los Hechos, el capítulo 16, tenemos una palabra, el libro de los Hechos, capítulo 16, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. De este Timoteo habla la Biblia que luego Pablo le dice, Timoteo es un verdadero hijo en la fe. Reconocer paternidad espiritual, hermano, nos lleva a ser heredero también. Se nos transfiere la genética ministerial. Este joven llamado Timoteo tenía una madre judía, creyente. En las cartas de Pablo dice, la fe que habitó en tu abuela, la fe que habitó en tu madre, también habita en ti. O sea, Timoteo recibió una herencia de su casa, la fe de su abuela, la fe de su madre, pero no habla de su padre. Porque quizá no todos tuvimos la bendición de nacer en una familia donde nuestro padre y nuestra madre conocían al Señor. Quizás su realidad es que usted comenzó recién en su familia, en las cosas de Dios. Entonces no tiene padre creyente. A Timoteo le pasó algo similar. Él tenía su madre que era creyente, pero su padre no. Dice que su padre era griego, y el padre griego representa, hermanos, el ser intelectual. O sea, los griegos se inclinaban más por lo intelectual. Los griegos eran muy intelectuales, muy humanísticos. Entonces, en la parte natural, Timoteo no recibió nada de parte de Dios, porque
su padre no le había entregado su vida al Señor, pero sí de su madre y de su abuela. Ahora, aunque Timoteo no tuvo un padre en su casa que conocía las cosas de Dios, el Señor le dio un padre en lo espiritual. Y un padre en lo espiritual, hermanos, es alguien que te va a decir las cosas como un padre se lo dice a un hijo. Veo que usted cuando tiene que corregir a su hijo, muchas veces se pone firme y le dice las cosas claras porque quiere el bien para sus hijos. Entonces, un padre puede ser tu amigo, pero llegará el momento que va a dejar de ser tu amigo y será tu padre. Y si te tiene que corregir, te va a corregir. Por ahí te va a decir cosas que no te van a gustar. ¿O siempre le gustó las correcciones de su padre, en lo natural? ¿Vio que a veces no le gustaban las correcciones? Decir, papá, yo quiero ir para allá, no te queda. Y después cuando crecemos decimos, gracias, papá. Pero cuando somos niños, adolescentes, por ahí no lo entendemos al padre. Entonces, hablando en la parte espiritual, una paternidad espiritual es tan necesaria para nuestro sano crecimiento en el Señor. Y en este día que se está celebrando, es bueno que nosotros tengamos claridad en esto, porque el Señor no nos dio un solo Padre. Nosotros tenemos nuestro Padre Celestial, que es Dios Padre. Tenemos un Padre en lo espiritual o en la fe, y tenemos un Padre en lo natural. Y sabe, hermanos, esto es bueno que nosotros podamos entenderlo porque nos llevará a recibir todo lo que Dios determinó para nuestra vida. Hubo casos excepcionales como Moisés, como Elías, que no se le conoce quién fue digamos, quien lo activó en el llamado. Fue algo directo de parte de Dios. Pablo también fue un encuentro directo con Dios. Pero después nosotros conocemos a un Josué, conocemos a un Eliseo, conocemos a un Timoteo, conocemos discípulos, conocemos compañeros que crecieron al lado de alguien que tuvo un encuentro con Dios y que el Señor lo estableció como padre. Y cuando nosotros entendemos estas verdades, hermanos, es cuando vamos a recibir la herencia, la completa herencia de parte de Dios. Porque hay una herencia que Dios tiene para nuestra vida, pero esa herencia es transferida a través de una paternidad. Y esa herencia, el Señor quiere ministrarte porque Él quiere que en esta tierra nosotros seamos vencedores. En esta tierra seamos útiles. En esta tierra podamos vencer toda dificultad que podamos tener. En Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25,
Buscamos la palabra de Dios, Mateo 25. Acá el Señor nos habla de talentos. Dice en el verso 14, Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Esto, hermano, está hablando mayormente de la parte natural, porque Dios nos dotó tanto en lo natural para desenvolvernos en la parte natural, y también Él nos dotó de su gracia en lo espiritual, y el Señor nos entregó, eso está en nuestra vida. Talentos, talento para ser un buen emprendedor, un negocio, talento para arreglar algunas cosas, talento para la mecánica, talento para la electrónica, talento para la música, talento. El Señor nos entregó talento. Y cuando nosotros recibimos la bendición de Dios y descubrimos los talentos que tenemos, es cuando vamos a ser bendecidos en la parte natural. Pero no solamente el Señor nos dio talento en la parte natural, sino que también en lo espiritual. Dice Efesios 1, 13 y 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. O sea, en su vida y en mi vida hay talento, porque Dios ya nos ha dado. Pero también en nuestra vida, el Señor depositó una arra que viene por su Espíritu Santo, que es un pequeño anticipo hasta que recibamos todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Por el Espíritu Santo recibimos esas arras. En esas arras están los dones del Espíritu. En esas arras está el llamado espiritual. En esas arras está el lugar donde nosotros servimos en el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros activamos estas dos partes, la parte natural y la parte en lo que es lo espiritual, usted va a tener victoria, pase lo que pase en este mundo. Yo me estaba acordando de José. José tenía el talento de ser un buen administrador. Ya el padre le daba que se encargue de cosas. Se fue como esclavo a la casa de Potifar, pero él tenía un talento de ser un buen administrador, y Dios estaba con él, el Señor lo bendecía, y este oficial le entregó todas las cosas que administre de su casa. Por calumnia fue a la cárcel. Bueno, allí en la cárcel él estaba administrando, y ese talento que él tenía le abría paso en el área económica, y él siempre fue bendecido. Dios te ha dado talento. Si tú por ahí pasas necesidades, quizás no estás usando tu talento. Quizás todavía no lo descubriste. Pero tienes talento, Dios te ha dado talento. Y yo pensaba, ¿no? Hoy por lo menos, bueno, tenemos gobernantes, y por ahí alguno puede decir, me gustaría que sean mejores, pero en los tiempos de José eran terribles. En los tiempos de José eran esclavizadores directamente. No le pagaban nada y a trabajar por la comida. Así que
Nosotros estamos mejor que ellos. Amén. Estamos mejor. Si lo llevamos al tiempo de la iglesia primitiva, hermano, estaba en un tiempo peor que el nuestro. Porque además de todas las cosas que puede tener un gobierno que no conoce a Dios, dice la palabra que los perseguían. Pero ¿cómo ellos prevalecieron en la parte económica? ¿Cómo ellos prevalecieron en la parte espiritual? Con los talentos y dones que ya el Señor le entregó. ¿Sabe que el Señor nos ha dado talentos y nos ha dado dones para que nosotros en esta tierra se nos abran puertas y seamos bendecidos? Por eso, mire hermano, el apóstol Pablo era un hombre que podía predicar la verdad sin temor, porque él no estaba pensando, diciendo, bueno, a ver si predico esto, a lo mejor aquel se va o aquel se enoja. No digo, puede pasar en alguna congregación, dice, pero si predico esto se va a ir fulano o fulana que diezma o que ofrenda. Pablo no tenía ese problema. Buscando aquí una palabra que está en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 20. Capítulo 20 del 32 al 35. Fíjese lo que dice Pablo. Y era un tiempo más difícil que el de ahora. Dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y fíjese lo que dice aquí. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido en todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque él en algunos lugares, cuando él predicaba la palabra, la gente no tenía ese entendimiento de dar. Pero él no se hacía problema, porque él tenía ese talento, el talento de hacer tiendas. En otras palabras, de hacer esas carpas para acampar en el desierto. Él tenía esa gracia, ese talento de parte de Dios. Y él dice, si en algún lugar yo voy y la iglesia no entiende lo que es dar, tengo este talento. Y cuando fue necesario, usó su talento. Amén. Porque Pablo entendía que tenía un talento, una gracia de parte de Dios, donde él económicamente podía seguir adelante. Entonces, no codiciaba nada de nadie, ni tampoco, digamos, predicaba con temor a que alguien se ofenda. Si Dios le daba una palabra, se lo ministraba con la gracia de Dios, con el amor de Dios, pero se lo ministraba. ¿Por qué? Porque en Pablo había este entendimiento que había un llamado en lo espiritual, había don en lo espiritual, pero había también talento en lo natural, que si le era necesario, él podía utilizar esos talentos. Amén. Y vivía en tiempos, hermanos, más difíciles que los nuestros. Vivía en tiempos más difíciles que los nuestros.
eran perseguidos. Y sabe, tener este entendimiento, hermano, te va a liberar de a lo mejor decir, uy, pero si este partido, si el otro partido. Mira, hermano, lo que te va a sacar adelante. Damos gracias si hay algunas personas que gobiernan bien, por supuesto, agradecemos a Dios. Pero el que te va a sacar adelante es el talento o los talentos que Dios te dio y los dones que Dios te dio. Un gobernante puede serte de ayuda, puede mejorar un poco las cosas, pero nunca tenemos que depender de un gobernante, sino depender de Dios y creer que somos herederos de Dios y en esa herencia hay talentos y hay dones espirituales. Esos talentos que tú tienes y esos dones espirituales que por herencia, por ser hijo de Dios, por ser alguien llamado por Dios, es el que te va a abrir puertas en la vida. José se le abrió puerta por ese talento que estaba con él, por esa gracia. Pablo pasó los momentos difíciles con ese talento que él tenía. Y ambos, tomando el ejemplo de José y el ejemplo de Pablo, fueron personas equilibradas. No se iban solo para un lado o para el otro, sino que según lo que Dios iba preparando en el momento, ellos se dedicaban. ¿Por qué? Porque José, en medio de todas las presiones que pasaba, él tenía el don espiritual de soñar y de interpretar sueños. Eso fue un don espiritual que él siempre lo tenía funcionando y ese don espiritual le fue abriendo puertas de bendición para su vida. Entonces, inclinarte solo para un lado te puede privar de puertas que Dios tiene para tu vida, que el Señor la va a abrir a través de los dones espirituales que el Señor te da como herencia. Entonces, qué bueno que nosotros vayamos con las dos cosas juntas. Y cuando el Señor quiere, bueno, si el Señor te llamó ya a tiempo completo, bueno, Él se va a encargar. Y si hay tiempos difíciles, tú sabes que tienes el talento de parte de Dios. Amén. Pero a la gran mayoría en la iglesia, el Señor quiere que vayan juntos esas dos cosas. La parte natural y la parte en lo espiritual. Ambos son dados por Dios. Ambas. Conocemos casos que antes de que sea el tiempo de Dios, hay personas que solamente quieren estar en lo espiritual. Antes de que Dios los llame. Y solo quieren estar en lo espiritual y pasan tremendas necesidades. Me acuerdo una vez, vino un hermano y me dijo, yo quiero dedicarme de lleno al Señor. Yo ya quiero dejar todo y dedicarme de lleno al Señor. Y yo le dije, hermano, ¿Dios te habló acerca de esto? Porque si Dios te llamó a dedicarte de lleno solo a su obra o solo a lo espiritual, el Señor te va a sostener. Pero si todavía no es el tiempo, vas a pasar necesidades. No porque Dios te falla, sino porque todavía no es el tiempo.
Entonces, qué bueno que nosotros vayamos creciendo en ambas áreas, en lo espiritual y en la parte natural, lo que el Señor nos ha concedido. Esas son herencias que Dios te ha dado como hijo, para que te desenvuelvas en la vida, para que no tengas necesidades, para que no dependa del gobierno de turno, para que no tengas temor de hablar la verdad, para que no estés limitado, sino que puedas ministrar lo que Dios te da con libertad, con amor, con libertad. Porque tú no dependes de afuera, sino que dependes de Dios, de lo que el Señor te ha dado como talento y de los dones que hay en tu vida. Gloria a Dios. Y sabe, cuando tú caminas con Dios, en donde vaya, Dios te va a bendecir. En donde vaya, Dios te va a respaldar. Si nosotros podemos ver la vida de José, él estuvo en diferentes lugares. En diferentes lugares. Estuvo en la casa de su padre, ahí fue bendecido. Estuvo en la casa de Potifar como esclavo, ahí el Señor lo prosperó. Estuvo en la cárcel, ahí el Señor lo prosperó. Estuvo con Faraón, ahí el Señor lo prosperó. No era el lugar, era Dios y los talentos que el Señor le había dado como una persona que fue llamada por él. ¿Y sabe que Dios te llamó a ti? Y Él no te dejó hacia la deriva. Él te dio talento. Y también te dio dones. A eso se refiere el Señor cuando dice, y si hijos, ¿cuánto cree que son hijos? Y si hijos, también herederos. Tú recibiste eso de parte de tu Padre Celestial. Eso está en ti. Solamente, en algunos casos tienes que descubrirlo. En otros casos solamente tienes que utilizarlo. Y verás como siempre el Señor estará supliendo lo que necesitas. Siempre. Cuando entiendes que eres hijo de Dios y que dependes de Dios y que el Señor te ha dado herencia, tú no andarás preocupado de qué partido político gana. Yo sé que hay que orar y bueno, que Dios nos direccione y votamos al que mejor indicado nos parece. Eso hay que hacerlo y lo hicimos hoy. Yo fui a votar con mis hijos. Pero no estamos dependiendo de eso. Lo que Dios te ha dado ya está en ti. Lo que te va a sacar adelante ya está en ti. Hay un versículo que quiero leerte ahí en Génesis 39, el verso 3 y 4. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová hacía prosperar en su mano. José no estaba dependiendo de si Faraón hacía lo justo o no hacía lo justo. José no estaba dependiendo de que su jefe, bueno, se acuerde de darle un aumento. José dependía de Dios. Y la palabra se encarga de que el Señor hacía prosperar lo que él hacía. Y mire que eran gobiernos terribles.
Lo de ahora son, no sé, una joyita comparado con lo que era ese tiempo. Faraón se enojaba con alguien a cortarle la cabeza y listo. Lo esclavizaban, le hacían trabajar por nada. Lea la historia. Y sin embargo, José, por estar con Dios, por estar con el Señor, él siempre estuvo utilizando lo que Dios le había dado y estuvo ministrando esos dones espirituales que el Señor le había dado. Cuando tú conoces los dones que Dios te dio y lo usas, no importa lo que esté sucediendo, sino que tú te mantienes funcionando en lo que Dios te ha dado y haciendo lo que el Señor te ha concedido en la parte natural, tú saldrás adelante. Tú serás bendecido porque tú eres hijo de Dios y eres heredero de Dios. Y la palabra del Señor habla de una herencia en la tierra, no solamente de una herencia en los cielos. Nosotros vamos a encontrar que el Señor le habló a Israel de una herencia en la tierra. Así que hay una herencia en la tierra y esa herencia en la tierra tú la recibes utilizando los talentos y utilizando los dones que ya tu Padre te ha concedido. Amén. Puede que comience a escasear en una de estas dos partes, sea en lo natural o en lo espiritual, pero es cuando uno deja de funcionar. Si tú dejas de funcionar, eso se va a frenar. Pero si tú sigues funcionando, sigues poniendo en práctica los talentos que Dios te ha dado, la provisión siempre llegará a tu vida. Mire, hermanos, hay muchos en la iglesia que se han emocionado tanto por la parte espiritual, que se meten tanto en lo espiritual y descuidan la parte natural. Y por eso vemos a personas pasar necesidades. Y uno dice, pero ¿cómo está creyendo en Dios? ¿Por qué? Si tú le pides al Señor y dices, Señor, yo quiero conocer el talento que me diste o los talentos que me diste, yo lo quiero utilizar, Dios te va a bendecir. Dice la palabra que Él va a prosperar. ¿Qué va a prosperar? Todo lo que emprendas. Todo, diga conmigo, el Señor va a prosperar todo lo que hago. Ahora, si no haces nada, ¿qué va a prosperar el Señor? ¿Eh? Veo como Israel, manda el maná, Señor. Llega el momento que el Señor no te manda más maná. ¿Y sabe lo que enseñaba Pablo, hermanos? Algo, yo le hablaba de la paternidad y a veces el padre te habla tan fuerte, que uno dice, pero parece que no tiene amor. Pero ¿sabe lo que enseña Pablo? Dice, el que trabaja no coma. ¿No quiere trabajar? No hay problema, no come. Pero Pablo. Si el amor de Dios, Pablo, ¿dónde está? No, cuando un padre te tiene que decir las cosas, te las dice así, clarito.
y listo. Entonces, dentro del plan de Dios, como hijo, tenés dos áreas: herencia en lo natural y herencia en lo espiritual. Si las dos áreas están funcionando, nunca te va a faltar. Y quiero terminar leyendo este texto aquí en Crónicas, primer libro de Crónica, el capítulo 29, el verso 14. Aquí David estaba dando y él hace un reconocimiento. Y es bueno que nosotros, hermanos, también reconozcamos esto, que todo lo que podemos tener lo recibimos de Dios, porque si algo hacemos es porque el Señor nos dio los talentos. Si funcionamos en alguna área espiritual es porque el Señor nos ha dado dones. Dice Primera de Crónica 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es bueno, hermano, tener este reconocimiento. Yo hace poco hablaba con un hermano que, que estaba enfermo y él dice, la verdad que cuando uno está enfermo reconoce muchas cosas. Porque si está enfermo no puede trabajar. Aunque tenga trabajo, no podés. Entonces, el hecho de que tengamos salud, porque el Señor nos está dando la salud, eso es lo que nos da la capacidad de hacer algo. Entonces, tanto lo que recibimos por el trabajo secular, lo recibimos porque Dios nos permite recibirlo. Porque si no tendrías salud, tú no podrías hacer lo que estás haciendo. Entonces, todo lo que recibimos, lo recibimos de Dios. Y qué bueno que nosotros reconozcamos esto, decir, Señor, estoy parado, puedo estar haciendo cosas porque tú me estás dando salud. Si tú no me das salud, yo estaría en cama, no podría hacer nada. Entonces, este reconocimiento es bueno. Eso nos mantiene humildes. Eso nos mantiene reconociendo que el Señor es el que nos mantiene de pie. Que el Señor es el que nos concede las cosas. Y que si Él no nos da salud, si Él no nos da gracia, no podemos hacer nada. Amén. Gloria a Dios. Yo le invito a estar de pie. Oramos al Señor. Gloria a Dios.